encanta el cine. A mí me encanta ir al cine, comprar mi entrada, entrar en la sala y evadirme y que mi tiempo no exista y que solo exista la pantalla y lo que me estén contando. Pero es verdad que no siempre puedes ir al cine y muchas veces también he descubierto películas que de otra manera no la hubiera visto en el cine y la he visto en casa. Sobre todo si una película me toca o me impacta, no puedo salir y ya dar una opinión. Esto que pasa ahora mucho, ¿no? Con Twitter y con todas las redes sociales, que la gente ya enseguida tiene una opinión de las películas. Digo, hay películas que no puedes dar tu opinión nada más verla porque necesitas digerirla, porque a lo mejor hoy piensas una cosa y mañana otra y de repente te vienen cosas, no sé. Porque hay canciones que te salvan la vida, ¿sabes? Saber que alguien antes sintió lo que tú estás sintiendo en ese momento, ¿eh? Ya no estás solo. Creo que la cultura en general a mí me ha salvado de muchas cosas y también ha sido una manera de expresar cosas que de otra manera no podía hacer y he visto películas que me han cambiado, que me han hecho sentirme menos rara cuando de repente ves que eres diferente sobre todo cuando eres joven, ¿no? Sentir que a lo mejor no casas en lo que hay y de repente decir, a lo mejor me pasa algo malo y de repente ves una película que te conecta con, oye, no soy tan rara. Hay gente así, hay gente que ve el mundo de otra manera o no sé, a mí el cine me ha ayudado muchísimo, creo que el cine ayuda y también me gusta verlo ahora que soy actriz profesional y que hago películas y que tengo la suerte de hacer unas películas que me llenan como profesional, pero también como persona, ver cuando hago los coloquios, cuando estoy con el público, cuando las reacciones, sentir que en cierta manera lo que hago también está ayudando a otra gente. ¿Y ahora qué va a pasar? Y verme ahora desde ese punto de vista, pues en ese lugar, es impresionante y es muy bonito.